Muy buenas noches a todos los presentes. Muy agradecido por la invitación de Sendil para participar en este conversatorio. Según la convocatoria, es para hablar un poco de las motivaciones que hemos tenido para escribir algunos ensayos y así enriquecer la doctrina dominicana. 10 minutos, 3 ideas. Siempre he considerado que detrás de cualquier escrito hay una teoría del derecho que le explica. De manera particular, me formé jurídicamente en los años 80 y 90 en una universidad clásica de la República Dominicana, prácticamente enfatizada en la formación de jurista a la francesa. Y cuando digo a la francesa, hago acopio de una doctrina jurídica fundamentada en el positivismo jurídico, que era lo que estaba en boga en ese momento. Aunque ya desde los años 50, en la teoría del derecho, el positivismo jurídico había hecho crisis. Pero como nosotros siempre estamos 50 y 60 años fuera de tiempo, seguimos con el positivismo jurídico como escuela jurídica. En mi caso particular, en los años 90, tuve la oportunidad de participar en algunos eventos internacionales, como congresos de filosofía del derecho, seminarios internacionales sobre derecho procesal, y ponerme en contacto con lo que se denomina la teoría transnacional del derecho. Sabemos que en la doctrina se hace una clasificación entre los países productores del derecho y los países que recepcionan prácticamente de manera marginal el derecho. Y siempre preocupado porque en ese trayecto que se da muchas veces de la teoría del derecho, en esa travesía, muchas veces el derecho se contamina y tenemos ideas deformadas de cómo realmente se producen las teorías en los países productores de ciencia jurídica. Estoy hablando de Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Entonces mi enfoque en lo poco que he escrito se ha limitado prácticamente a tratar de irritar un poco la doctrina jurídica dominicana, desde la perspectiva de que en República Dominicana casi siempre lo que los abogados más buscan son los famosos libros de formularios y muchas veces, sin menospreciar, doctrinas que lo que hacen es descriptivismo jurídico. Que no estoy diciendo que no esté bien, pero no hemos limitado en la República Dominicana prácticamente a hacer descriptivismo jurídico. ¿Y qué entiendo por descriptivismo jurídico? Hacer un análisis del derecho a partir de los textos, una citación de una jurisprudencia y a veces un comentario. Y muchas veces cuando hay situaciones que no tienen una solución normativa, damos por cerrado el tema. Y eso tiene que ver también con nuestra formación jurídica. Y es que nosotros hemos relegado efectivamente el estudio de la teoría del derecho. Y sin teoría del derecho no podemos hacer teoría jurídica. Entonces, en esa línea de pensamiento, es que en el año 2003 le propusimos al entonces presidente de la Corte Suprema elaborar la famosa resolución 1920, en la cual convocamos a otros juristas y se trabajó en ese tema, del cual participó el doctor Edgar Hernández en la parte técnica que teníamos aquí de la nueva codificación procesal penal. De todos los artículos que yo he escrito, prácticamente de lo que más me enorgullezco es de haber escrito sobre la ponderación. Yo creo que el primer trabajo que se ha hecho sobre el test de proporcionalidad, tuve la oportunidad de escribir sobre el tema, ya que en el 2005 tuve el honor de conocer a Robert Leysin en el Congreso Mundial de Filosofía del Derecho,
y me apasionó un poco de cómo se resuelven los problemas en materia de principios. Otro tema que me apasionó y escribí un ensayo que está hoy en día en una obra colectiva a nivel mundial, donde escribieron más de 75 juristas, incluyendo a Zaffaroni, Peter Abele, Guattini, Zagrebelsky, Sanchis, etcétera, etcétera. Fue un trabajo sobre la naturaleza del derecho procesal constitucional, donde se explican las diferentes concepciones sobre el proceso constitucional, que prácticamente creo que es el primer trabajo que hay en República Dominicana sobre la temática. Fue publicado en la editora Ariel y tengo conocimiento que Portantini trajo algunas colecciones de esa obra colectiva. Otro trabajo que me ha motivado, fruto de mi participación en el anteproyecto del Código Procesal Civil y en el anteproyecto del Código Procesal Penal, también incursioné un poco escribiendo sobre los principios en ambos tipos de procesos. Real y efectivamente soy de los que afirma que los códigos no hay que estudiarlos, porque los códigos son conocimientos que vienen dados. Yo puedo estar discutiendo con alguien que tenga una cultura enciclopédica en el dominio del Código Civil, y es posible que él me diga, no, eso es 1383, todo aquel que por negligencia, o 1382, todo aquel que voluntariamente, etcétera, etcétera. Me va a ganar 3 minutos. 3 minutos, lo que yo me pare, voy a la biblioteca y busco el artículo. Ese no es el problema. El problema es cómo interpretar ese texto. El problema es saber la naturaleza de esa institución, su desarrollo y su evolución. Entonces yo creo que de esa perspectiva siempre me ha provocado para escribir cuestiones novedosas. Un trabajo también que hice fue sobre el control difuso de convencionalidad. Creo que es un tema que actualmente muy pocos jueces se han aventurado a hacer control difuso de convencionalidad. Creo que hoy la discusión que está en el país sobre el tapete, sobre la decisión del Tribunal Constitucional y la decisión de la Corte Interamericana, desde mi humilde parecer, no es más que una discusión sobre dos concepciones del derecho. Por un lado, están los que defienden, desde mi punto de vista, una posición fundamentada en el derecho nacional, que para otros hizo crisis hace 50 años, y que está fundamentada en el poder constituyente nacional, mientras otros dicen que existe un poder constituyente internacional y que hoy el poder originario prácticamente ha puesto en desbandada el concepto de soberanía. Entonces yo creo que la República Dominicana, de esa perspectiva, está en un punto importante. Creo que no hay que correrle al debate. Yo creo que el debate está abierto sobre toda esta corriente de pensamientos. Y en mi caso particular, lo poco que he escrito no ha ido enfocado a los abogados litigantes ni a los funcionarios que tienen que ver con el mundo jurídico, defensores, fiscales, sino que prácticamente yo he escrito más para la comunidad académica. Entiéndase mis alumnos de la Escuela de la Judicatura, mis alumnos del Ministerio Público, y prácticamente en discusiones que hemos tenido en términos académicos, en tertulia, donde hay cierta interrogante, que he tratado de plantear el problema y plantear mi enfoque. De esa perspectiva, también lo poco que he escrito han sido temas un poco complejos, desde el punto de vista de que a un lego o a un semilego se haría un poco difícil, porque realmente estos temas filosóficos, de teoría del derecho, de concepciones del derecho, sobre Hart, sobre Dworkin, sobre Habermas, sobre Robert Alexis, sobre Ned McCormick, sobre Arnio, sobre Bulligen, sobre Achorrún,
sobre Carrió, sobre Casió, etcétera, etcétera, prácticamente son temas un poco complejos. Y creo que una de las debilidades que nosotros tenemos es, prácticamente yo tengo 2 hijos que están estudiando Derecho. Y muchas veces los textos que se le ponen de lectura prácticamente a veces están en un lenguaje un poco complejo para ellos, que a veces no saben descodificar. Y yo creo que una labor que podemos hacer los doctrinarios dominicanos es prácticamente tratar de aplatanar toda esa doctrina, porque real y efectivamente hasta muchos especialistas en un área de derecho, cuando se introducen a esos temas muy especializados, realmente andan un poco perdidos, porque son a veces textos muy difíciles. Por ejemplo, usted toma un texto del sistema jurídico y empiezan a decirle que la reconstrucción de un concepto que se va a definir a partir del concepto de plenitud, de coherencia, de universalidad, y le introducen 5 o 6 ideas en un párrafo, aunque esté escrito de manera más o menos clara, la decodificación de esa información es un poco difícil. Y yo de esa perspectiva he tratado de hacer mi aporte, porque creo que nosotros tenemos que dar un giro conceptual, olvidarnos un poco más de la cultura codiguera y profundizar más la teoría del derecho. Muchas gracias.